Pasaré lo que es la explicación de las clases. En el caso de este proyecto hemos generado lo que son un total de 7 clases, las cuales se subdividen, como podemos ver en pantalla, en celda, delito, entidad, guardia, pabellón, prisionero y visitante. En el caso de la clase celda, tenemos donde la clase celda lo que va a hacer es almacenar los ID de la celda, el número de celda, la capacidad máxima que hay de prisioneros por celda y la ocupación actual, pues, ¿no? Para qué se está ocupando la celda. En el caso del delito, lo que vamos a hacer es subdividirlo por el ID delito, que lo estamos atribuyendo como un ID para cada delito. El tipo de delito, ya si es violación, si es extorsión, ¿no? Diversos delitos que tenemos. En la descripción, dar un poco la explicación, el motivo por el cual se está considerando tal delito. Y la gravedad, si es alto, medio o bajo. Y en la clase entidad, lo que hacemos es grabar los números de DNI, el nombre completo y el apellido completo, en el cual lo que hacemos es guardar tanto de lo que son de prisioneros, tanto de guardias y tanto de visitantes, ¿no? Eso se puede decir que es como nuestra clase madre, padre. En la clase guardia lo que hacemos es atribuir un ID al guardia, su turno de trabajo y el pabellón al cual ha sido asignado, en donde en cada uno asignamos en base a los pabellones que tenemos creados, justamente de la clase pabellón, donde tenemos un ID de pabellón, tenemos el número de pabellón y como sabemos dentro del pabellón tenemos celdas, por lo tanto hemos agregado el array celdas en el cual aquí vamos a asignar que dentro del pabellón la cantidad de celdas que hay por cada pabellón, ¿no? Y la capacidad total que tenemos de un pabellón. En prisionero hemos asignado lo que son la extensión de entidad donde tenemos el ID de prisionero, el delito, qué delito ha cometido, la fecha de ingreso y a qué celda está perteneciendo. Y como último tenemos el de visitante, en donde la celda, en donde en la clase visitante tenemos el ID visitante, su propósito de visita, la razón por la que está llegando el visitante y la fecha de visita, pues, ¿no? Que se asigna a la fecha de la visita. Ok, ahora vamos con el controlador, el controlador general. Ahora vamos con el controlador general que tiene distintos métodos, ¿no? En este caso. Bueno, iniciamos. Empezamos con el método insertar prisionero. Ese método tiene como objetivo guardar en la base de datos información de un tipo prisionero, ¿no? Usando una sentencia SQL. Luego, aquí en insertados, se guarda el número de filas afectadas por la inserción. Se inicializa con el -1 como valor por defecto. También tenemos el connection con, es un objeto que representa la conexión a la base de datos. Y el PSTM, objeto que representa la sentencia SQL, preparadas para que puedan evitar inyecciones de SQL. Ahora, aquí se utiliza también una llamada clase mi conexión que nos ayuda a obtener la conexión con la base de datos. Esta clase normalmente se usa en Driver Manager y carga el driver de la base de datos. Ahora aquí se construye una sentencia SQL con signos de interpretación, como podemos ver aquí, que serán pues reemplazados después por valores del objeto prisionero. Sí. Ahora, aquí. Cada línea asigna un dato del prisionero a un campo de la tabla en el orden que se puede observar aquí. El método
que podemos ver por aquí, garantiza que los datos vayan con el formato correcto. Sí. Ahora, el exception update ejecuta la sentencia insert y devuelve cuántas filas fueron afectadas, ¿no? Normalmente es una si se ha insertado de manera correcta. Ahora, este valor se guarda en insertados para después devolverlos al final del método. Luego se muestra una ventana emergente o mensaje que notifica al usuario que el prisionero fue insertado de manera satisfactoria. Siempre que trabajamos con conexiones a base de datos, es obligatorio cerrar la conexión y el preparate statement para los recursos y evitar errores. Por último, si ocurre algún error, se imprime la traza del error en la consola. Y por último, pues devuelve, ¿no? Devuelve el número de filas insertadas. Si es uno, el registro es satisfactorio y si es menos uno, es porque hubo algún error. Ahora nos vamos con el método actualizar prisionero. Sí. Este método nos ayuda a modificar los datos de un prisionero, ya que han sido previamente registrados, ¿no? En la base de datos, utilizando el campo ID prisionero como identificador principal para saber a quién vamos a actualizar. Aquí, actualizados, guarda el número de filas modificadas. Sabemos que el menos uno es por defecto. Luego, aquí representa la conexión con la base de datos. Y luego, en PSTM, pues nos permite crear una sentencia SQL segura con parámetros. Igual que en el método anterior, se usa una clase personalizada, mi conexión, para poder abrir la conexión. Luego aquí en update, prisionero set. Hacer una sentencia update para actualizar los campos del prisionero y se asignan signos, ¿no? Interrogación como marcadores de posición que luego serán reemplazados con valores del objeto prisionero. Ahora aquí, em, cada método set llena uno de los signos de interrogación en el orden que aparecen en la sentencia de SQL. El último valor que tenemos por aquí, que es get prisionero, ID prisionero, es el identificador que permite saber a qué prisionero se va a actualizar. Luego se ejecuta la sentencia update y se guarda cuántas filas fueron modificadas. Aquí también se muestra una ventana emergente con un mensaje que dice no, prisionero actualizado satisfactoriamente. Se cierra la sentencia y por último devuelve cuántas filas fueron actualizadas. Si es uno, todo funcionará de manera adecuada y si es cero es porque no se encontró un prisionero con ese ID. Ahora nos dirigimos al método eliminar prisionero, que como bien dice, elimina un prisionero de la base de datos usando su ID prisionero como identificador. Si se encuentra el prisionero, se borra el registro de la tabla prisionero. Aquí, ¿no? Se preparan las variables necesarias para la conexión y la ejecución de la sentencia SQL. Luego, también se abre la conexión en la base de datos con mi conexión, como ya lo he explicado anteriormente. Luego también se prepara la sentencia delete y se le pasa el ID al prisionero a eliminar.
Se ejecuta la eliminación, retorna uno si se eliminó correctamente. Se muestra una notificación de éxito, como podemos ver aquí. Se cierra la conexión y el preparate statement. Y por último, se devuelven cuántos registros fueron eliminados. Nos dirigimos ahora a listar prisioneros. Este método retorna una lista con los prisioneros ya registrados previamente en la base de datos. Una lista vacía se prepara, ¿no? Para los prisioneros y también objetos para la conexión, la consulta y los resultados. Se conecta a la base de datos y se conecta a la base de datos y se ejecuta la consulta para obtener todos los prisioneros. Ahora bien, se crea también un objeto prisionero con los datos del result set que después se añade a la lista. Se cierran, se cierran todos los recursos abiertos para evitar fugas de memoria. Se devuelve a la lista con todos los prisioneros y ya. Ahora vamos con el método buscar prisioneros por DNI. Este método, como bien dice también, busca prisioneros cuyo número de DNI coincida parcialmente con el valor ingresado, usando un procedimiento almacenado llamado consultar, consultar prisionero. Sí. Ahora también se lista para guardar los resultados, conexiones, sentencias y resultados, ¿no? De la base de datos. Se conecta a la base de datos, se arma la llamada al procedimiento consultar prisionero, que acepta un parámetro. Sí. Se añade también un porcentaje, un signo de porcentaje aquí al DNI para permitir búsquedas parciales. Luego se ejecuta la consulta y se recorren los resultados creando así objetos prisioneros y mm, añadiéndolos a la lista. Se cierran los recursos abiertos y se devuelven a la lista con los prisioneros encontrados. Ahora vamos con el siguiente método. Insertar guardia. Inserta un nuevo guardia en la base de datos usando los datos contenidos en un objeto guardia. ¿Sí? También prepara aquí las variables, ya se repiten en cada método, ya lo sabemos. Se abre la conexión a la base de datos, prepara una sentencia, insert con 6 parámetros. Luego, se asigna los datos de guardia a la sentencia SQL. Ejecuta la sentencia y guarda cuántos registros fueron insertados, ¿no? En este caso debería ser uno. Muestra la confirmación de usuario al usuario, ¿no? Y cierra la sentencia. Cierra la sentencia y conexión para liberar recursos también. Y por último, devuelve cuántos guardias fueron insertados. Ahora, el método aquí, actualizar guardia. Este método actualiza los datos de un guardia ya preexistente en la base de datos, identificándolo por su ID guardia. Bien, se conecta a la base de datos, se prepara una sentencia update con 6 parámetros también, 5 campos que son para actualizar y otros que sirven para
para where, que es dónde, ¿no? El lugar donde va ubicado. Se pasan los datos del objeto guardia a la consulta. Se ejecuta el update y guarda cuántas filas se actualizaron. Notifica aquí que se actualizó con éxito. Tira los recursos usados. Devuelve cuántos registros fueron actualizados. Y elimina la base. Luego aquí, eliminar guardia. Que elimina de la base de datos un guardia usando el ID guardia también. Se actualizan los datos, eso ya lo sabemos. Se ejecuta el borrador y guarda cuántas filas fueron afectadas. Muestra un mensaje de éxito, de igual manera. Se cierra el preparate statement y también la conexión. Y por último, devuelve cuántos registros fueron eliminados. Tenemos aquí también el método listar guardias, que recupera todos los registros de guardias desde la base de datos y devuelve una lista de objetos guardia. ¿Sí? Prepara los resultados de la lista y los objetos para la conexión y la consulta también. Abre la conexión. Uy, abre la conexión y también ejecuta una consulta que selecciona todas los guardias. Crea un objeto guardia con cada fila del resultado. Y también lo añade a la lista previamente. Libera los recursos utilizados. Y por último, devuelve a la lista cuántos guardias fueron obtenidos. Ahora el siguiente método, buscar guardia por DNI. Busca guardias en la base de datos, ¿no? Donde el número de DNI tiene que coincidir exactamente con el valor proporcionado. Y posteriormente devuelve una lista con los resultados ya encontrados. ¿Sí? La lista para almacenar los resultados también se prepara junto con los objetos necesarios para poder conectar y ejecutar la consulta. Sí. Luego también se abre la conexión y se prepara una sentencia con un libro por DNI. Ahora aquí se crea un objeto guardia por cada resultado que luego se agrega a la lista. Se libera la memoria cerrando los recursos, como podemos observar. Y por último, devuelve a la lista los guardias encontrados. Luego el método insertar visitante. Iniciamos. Bueno, esto busca la base de datos, todos los delitos que coincidan con un tipo específico, ¿no? Tipo de delito, en este caso. Tipo de delito y después devuelve una lista de objetos delito. Abre la conexión también y todo eso. Se crea un objeto delito por cada resultado y se agrega a la lista. Se cierran los recursos usados, ¿sí? Y se devuelve la lista de los delitos encontrados. Ahora sí. Ahora, esto también se repite con, ya sea actualizar pabellón, actualizar prisionero, el código es el mismo. Las funciones son las mismas, simplemente que en este caso no se retorna la actualización del prisionero, la actualización del pabellón, etc. Así que eso sería todo por la explicación de el controlador general.
Sí. En este caso me tocó exponer sobre los JFrame del paquete Vista. En el acceso, el JFrame acceso, el usuario debe ingresar su nombre y contraseña. Esta variable cuenta cuántos intentos fallidos ha tenido el usuario. Este es el evento principal cuando el usuario hace botón al ingresar. En esta parte podemos ver que el usuario y contraseña están validados. El string pass es donde obtenemos el valor ingresado en el campo de contraseña. En esta parte, si los datos coinciden, se abre la siguiente ventana. En esta parte creamos la ventana a la vista, acá lo mostramos al usuario y acá cerramos la ventana. En caso que si los datos son incorrectos, aumentamos el contador de intentos y si el usuario falla 3 veces, se cierra la aplicación, mostrándole un mensaje de demasiados intentos fallidos donde la aplicación se cerrará. Ahora vamos a JFrame Zelda. Su función de este JFrame es buscar los prisioneros que están asignados a una celda específica y permitir al usuario ingresar su número de celda y ver en una tabla y permitir al usuario ingresar un número de celda y ver en una tabla a los prisioneros asignados. En esta parte es cuando hace clic en el botón buscar, se obtiene el número de celda que escribió el usuario. Esta parte se valida si el usuario ha escrito o está vacío. En el caso que está vacío, le manda un mensaje al usuario que por favor ingrese el número de celda. Es para limpiar la tabla antes de mostrar nuevos resultados. Este es para limpiar la tabla antes de mostrar nuevos resultados. La función de string query es la búsqueda de prisioneros en la celda indicada. Esta parte es para la conexión a la base de datos. Y en esta parte es para preparar el SQL con nombre y bolsa de celda, ejecutar la consulta, y este es para saber si se encontró el prisionero, boolean, hay resultados, es para saber si se encontró el prisionero. En igual en esta parte recordemos todos los resultados de la búsqueda de prisioneros si es que lo hay y lo agregamos a la tabla. Esta parte es para añadir una fila nueva con los datos de prisioneros. Esta parte se encarga de que cuando el usuario no encuentre un prisionero que busca, le muestre un mensaje que le dice que no se encuentran prisioneros en la celda del número que haya ingresado el usuario. Y esta parte es donde se cierra todo, cerramos todos los recursos abiertos. Esta parte se encarga de cerrar todos los recursos, de cerrar todo. Esta parte se encarga de cerrar. En caso que en esta parte se encarga, en caso esta parte se encarga de que hay caso. Esta parte en caso de error, como problema de conexión, se muestra un mensaje error al buscar. Ahora pasamos al JFrame delito. Su función de JFrame es registrar, modificar, eliminar y visualizar los delitos que se asignan a los prisioneros. Está conectado a una capa. En esta parte creamos una instancia de controlador para poder acceder a sus métodos.
Este método obtiene la lista de delitos desde la base de datos y la muestra en la tabla. En esta parte obtenemos los delitos desde el controlador. En esta parte obtenemos el modelo de la tabla. Y esta parte limpiamos las filas anteriores. En el botón guardar, el botón guardar se encarga de insertar un nuevo delito en la base de datos. Con esta variable de string obtenemos los valores que el usuario ha escrito. El control insertar delito, botón actualizar modifica un delito ya existente. Obtenemos el ID y los datos. En esta parte obtenemos el ID y los datos actualizados desde los campos de texto. El botón eliminar se encarga de borrar un delito según la ID. Y acá vemos el botón cerrar, que es para cerrar la interfaz o formulario. Ahora pasamos al botón frame guardia, que su función es permitir registrar, actualizar, eliminar y exportar información de los guardias del establecimiento. Además de ello, incluye notificaciones y la opción de exportar los datos a Excel. Como podemos ver acá, es para exportar la tabla a un archivo Excel y para enviar notificaciones a registrar, actualizar o eliminar. Esta parte es el botón exportar a Excel. En esta parte creamos objeto exportador. En esta parte exportamos el contenido de la tabla. En esta parte exportamos el contenido de la tabla a un archivo Excel, y en esta parte mostramos un mensaje en caso de esta parte se encarga de mostrar un mensaje en caso esta parte se encarga de mostrar un mensaje en caso se ocurriera un error. Pasamos al JFrame prisionero. Su función de este JFrame es registrar, modificar, eliminar y exportar información de prisioneros. También incluye notificaciones automáticas y exportación a Excel. Como podemos ver, aquí está el import para Excel y el import para notificaciones. El último, que es el visitante. JFrame, su función es registrar, actualizar, eliminar y exportar información de los visitantes que ingresan al penal. Como vemos, podemos ver de nuevo el import Excel para importar Excel, para notificar, el botón guardar, que hace lo mismo que los JFrame anteriores, donde también notifica que se ha guardado un nuevo visitante. El botón actualizar actualiza los nuevos datos ingresados del visitante. También notifica que se ha actualizado el visitante. Este botón eliminar también hace lo mismo que en los JFrame he explicado, y notifica que se ha eliminado un visitante. Y también vemos el botón exportar Excel, se encarga de crear una instancia del exportador. Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bien, lo que les vengo a explicar es el funcionamiento de esta conexión y del paquete del database, que es de nuestro proyecto sobre la gestión de una cárcel. Primero que todo les voy a decir para lo que sirve esta clase. Pues esta clase de conexión, que está en el paquete de database, tiene como objetivo conectarse a la base de datos de manera segura y utilizable. Claro, primero se carga el controlador de MySQL, que permite que Java se comunique con el servidor de base de datos. Luego tiene un método llamado getConnection, que se encarga de establecer la conexión con la base de datos gestor de una cárcel, cual ha sido nombrado, ubicado en el puerto 3307 que ya hemos mencionado, que ahorita lo vamos a explicar. Bien, y si la conexión
es exitosa, el método devuelve el objeto connection, el cual puede ser utilizado para cualquier otra clase para ejecutar consultas SQL. Pero si ocurre un error, se imprime el mensaje correspondiente para facilitar la depuración. Muy bien, en la parte de acá arriba, pues importamos las clases. Claro, todas las clases necesarias para conectar y manejar errores con nuestra base de datos. Acá representamos la conexión, se permite establecer la conexión y esto manejar errores del trabajo al trabajar con SQL. Y este bloque de aquí, esta es la que se ejecuta solo una vez cuando se carga la clase en la memoria. Esta parte de aquí, este place for name, es lo que sirve para que cargue el drive del SQL que permita a Java comunicarse con la base de datos. Nosotros utilizamos el driver JDBC, que eso hace que prácticamente se conecten entre Java NetBeans y el servidor de MySQL. Si no se encuentra el driver, pues se imprime el error. Muy bien. Acá en la parte de Public Connection, nos damos cuenta, el método GetConnection es un método público que devuelve un objeto connection y usa el driver manager del manager de connection para conectarse a la base de datos en el host ya mencionado, que es el localhost, que es la computadora local, el puerto 3307, y además la base de datos de gestor de la clase, que es sido nombrada con el usuario root. Y la contraseña vacía, sin contraseña. Si la conexión falla, se imprime de nuevo el error. Esto básicamente es lo que trata la conexión que tenemos. Muy bien, y ahora, para asegurarnos de que esto funcione, hicimos una prueba. Esta pequeña prueba, esta pequeña prueba es básicamente similar al desarrollo, pero esto es más chico. Esto también importa las clases necesarias para manejarlo, manejar conexiones con SQL. Además, ¿qué hace esto? Pues ejecuta el método main, el cual es el punto de entrada cuando se ejecuta el programa. Esta crea una conexión llamada getConnection de mi conexión y verifica la conexión. Si se conecta correctamente, imprime conexión conforme. Si hay un error, por ejemplo, el servidor MySQL está apagado o mal configurado, imprime el mensaje de error. Esto prácticamente tiene como finalidad verificar que la conexión a la base de datos funcione correctamente. Al ejecutarla, llama al método getConnection de la clase MyConexión, a esta clase aquí, y así ves si la conexión se establece de manera satisfactoria y se imprime con solo el mensaje conexión conforme. Lo veremos en la conexión. Pero si hay un error, como por ejemplo que el servidor SQL no está activo, como ya mencioné, o hay un problema con el usuario o la contraseña, pues va a salir el mensaje de error correspondiente. Esta clase es demasiado útil para hacer pruebas rápidas y asegurarnos de que la conexión está correctamente configurada antes de desarrollar otra funcionalidad del sistema. Muy bien. Y así termina mi reporte, compañeros. Es algo, si se dan cuenta, es algo básico conectarlo, no tan complicado, no diría básico, no tan complicado, fácil de aprender. Y la prueba no es tan necesaria, pero la hacemos, ya como le dije, para poder desarrollarla mucho mejor. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, y yo voy a empezar a usar el JFrame para poder mostrar cómo se utiliza la aplicación o el proyecto que hemos creado. Entonces, primero vamos a activar el sham. Para eso nos iremos a nuestra carpeta, a este equipo, nos iremos a disco local C, nos iremos a la carpeta sham. Una vez aquí, iremos hasta el fondo y seleccionaremos el sham control.exe. Una vez hecho esto, le daremos a iniciar al start y haremos hecho la conexión
del Apache con la base de datos que es en ese caso el PHP. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ir a ejecutar nuestro proyecto. Como se puede notar aquí, hay un login donde nosotros tenemos que colocar el usuario y la contraseña. Si nosotros no colocamos bien las variables para poder ingresar, por ejemplo, yo poner unas al azar, ingresamos y nos sale que tenemos que ya vamos un intento porque hemos puesto mal la contraseña. Al tercer intento se cierra. Eh, Vamos a demostrar una vez más. Dos, tercera y se cerró. Ok, entonces vamos a ejecutar otra vez y vamos a poner bien la contraseña. Ponemos admin y ponemos 1, 2, 3, que es la contraseña. Ingresamos. Ok, ahora tenemos tres botones. Yo intenté hacer con imágenes, pero como se puede apreciar aquí, que tengo yo aquí las imágenes, pero al momento de ejecutarlo no me permitía, entonces decidí cambiarlo por botones para mayor facilidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos botones para ir a cada uno de los screws y para ver el mantenimiento, bueno, para dar un vistazo a las celdas. En este caso tenemos el de prisionero, cuando le damos nos lleva automáticamente al JFrame que hemos hecho para poder ver los prisioneros que están dentro de la base de datos y también poder tener una mejor, para poder ingresar los datos de los prisioneros. Entonces, para hacer una demostración, hemos puesto el ID porque de alguna manera teníamos que usar el ID para poder cambiar, por ejemplo, si queremos actualizar algún dato, tenemos que usar el ID. Entonces, pongamos, por ejemplo, cualquier dato, ¿no? Tiene que ser un valor de 8, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tenemos los valores. Pongamos un nombre cualquiera, Melanie. Eh, Obviamente, como es una cárcel de hombres, no debe haber una mujer, pero vamos a probar con este nombre, ¿no? Melanie Maraza, no, Teresa. Teresa, Maraza Solís. Seleccionamos el delito, que eso luego lo voy a explicar cómo funciona. Luego ponemos la flecha, vamos a ponerle que justamente ingresó el día de hoy, ¿sí? Hoy día 7 del 10. Y la celda que le vamos a poner es la 140, la 104, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es guardar. Automáticamente se ha guardado. Esto puede tardar un poco, ya que como estamos usando, no esta vez Java with and, estamos usando with heaven, porque para poder utilizar una de las funciones que era utilizar el de mandar mensajes a WhatsApp. Porque si nosotros vamos a WhatsApp en este momento, nos ha llegado una notificación de que se ha guardado un prisionero. Volvemos a entrar con la contraseña y ahora vamos a elegir el de guardia. Esta ya no vamos a insertar. Con este botón podemos volver atrás para poder elegir de nuevo. Si volvemos a prisionero, podemos ver que se ha agregado un nuevo prisionero. Esta vez con el ID 12. Cada vez que tú ingresas va escalando, pero como yo tuve que ingresarlo manualmente desde la base de datos, del 1 al 10, puede haber un tipo de error, pero al final sigue funcionando. Puede tardar un poco en mandar los mensajes al WhatsApp. Por ejemplo, en este momento yo me voy a WhatsApp y ya me ha llegado el mensaje, ¿no? Pero volvamos al código. Vamos a guardias y vamos a poner, en este caso vamos a cambiar uno. Vamos a poner por ejemplo, al guarda 7, vamos a ponerle otro DNI, cualquiera. Voy a poner mi nombre, su servidor, que es José Alberto Uceda García. Vamos a poner que es turno tarde. Y vamos a elegir uno de los pabellones. Por ejemplo, el pabellón 2, ¿no? Y le damos a actualizar. Cuando le damos a actualizar, como se puede ver, notar, en un momento, porque esto se habrá quedado quieto, porque no lo puedo colocar, pero dentro de un momento me va a llegar a mi WhatsApp, por ejemplo, como se puede ver ahí abajo, solo un pequeño momento, y se acaba de cambiar el nombre, se acaba de configurar, y si nosotros nos vamos a WhatsApp, me ha llegado un mensaje que dice que se ha actualizado y me ha mandado ha sido los cambios, ¿no? Del DNI, del nombre, de la tarde y del pabellón. Ok, ahora salimos de nuevo de aquí, salimos de acá y nos vamos a visitas. Aquí en visitas vamos a hacer algo más diferente. Aquí vamos a eliminar a uno. Con esto es muy simple.
simplemente eliges el ID del prisionero que quieres eliminar, le damos al 4 y le damos a eliminar. Y automáticamente se va a tardar un poquito porque tiene su mismo proceso, va a demorar un poco, también porque no estamos usando el Java with AND, sino el with Haven, para poder justamente tener la función esta, bueno, ya se acaba de eliminar, de que nos manden un mensaje a WhatsApp. Ahora tenemos el de los delitos. En este de aquí, podemos ir ingresando los delitos que se van a ir ingresando dentro del combo box de llamada del delitos que está en el JFrame de prisioneros. Así que cada vez que se ingrese aquí un delito, se va a ir agregando ahí. Aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es usar un esto, pero volver a repetir el mismo proceso, pero ya lo he repetido tanto que ya no es necesario entender. O sea, ya funciona así, limpia, guarda, actualiza y elimina. Volvemos y ahora vamos a ver las celdas. Aquí podemos ver qué prisioneros se encuentran en qué celdas. Por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, aquí 01 y lo pongo a buscar, me va a salir que hay una sola persona en la celda. Y luego, si ponemos esto, me va a salir que hay una segunda persona. O sea, me va a ir soltando qué personas hay en cada celda. Y así es como funciona nuestro código de nuestro proyecto. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.